Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy, una vez más, nos vamos a la historia. Y nos vamos a la historia por todo esto que está sucediendo en el mediano y cercano Oriente. En esa área ya estamos viendo que está bien convulsionada y ahora ha entrado en juego el famoso la organización esta de ISIS, una organización criminal, asesina, con los hechos que hemos estado viendo últimamente. Pero no hacemos nada hablando de esto, del famoso califato que intentan crear sin ir a la historia. Ir allá, a cuando crearon los califatos. ¿Qué es un califato? ¿Cómo es el proceso ese? Pues bien, para hablarnos de todo esto, que es gran parte de la historia, y muy importante que usted lo conozca en este momento, hemos traído al doctor Orlando Trujillo, historiador, escritor, amigo, conferencista. ¿Qué más puedo decir de una persona que tan querida es por nuestra comunidad? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Yo creo que el problema principal aquí, ¿qué cosa es el califato? El origen del califato y su relación con Mahoma. Mira, Mahoma, como todos sabemos, es el fundador del Islam, de la religión musulmana. Y Mahoma, el título que recibió en vida fue el título de comandante de los fieles. Pero Mahoma tuvo un pequeño problema en toda la organización que él creó, porque el gran mérito de Mahoma fue haber podido aglutinar a todos esos pueblos de la península arábiga, haberlos aglutinado con un propósito, que fue la religión que él creó. Pero se le olvidó algo y fue dejar un heredero. Y al no dejar un heredero, a la muerte de Mahoma, pues hubo sus dificultades de quién iba a ser el sucesor de Mahoma, que era, en definitiva, escogieron a su suegro, uno de sus suegros, Abu Bakr, y no escogieron a aquel muchos musulmanes querían que escogiera, que era Ali, que era el yerno de Mahoma, casado con Fátima, la hija de Mahoma. Ahora, ¿qué cosa es un califa? Un califa, precisamente la palabra significa sucesor de Mahoma. Es el sucesor de Mahoma. Entonces, los califas tenían, porque actualmente no hay ningún califa, los califas tenían dos misiones. Una era la misión religiosa, no podía alterar el dogma, como es lógico, pero era la cabeza del Islam, desde el punto de vista religioso, y a su vez era el gobernante. O sea, tenía dos funciones. Es algo, digamos, que como los papas en la Edad Media, que eran papas y a su vez tenían los estados pontificios, o como el Dalai Lama, que era la cabeza de la iglesia tibetana y a su vez era el gobierno de Tíbet. Bueno, pues los califas, algo por el estilo. Y los califas, bueno, el califato, los primeros califatos fueron 4 califas, que son los considerados los califas de la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque eran los califas que prácticamente todo el umma, que es el que quiere decir el pueblo musulmán, lo aceptaba. Había su discrepancia, pero todos aceptaban la cabeza esa. Y fueron 4. El primero fue Abu Bakr y el último fue Ali, precisamente. Y con Ali termina en una guerra civil. Y la muerte de Ali. Entonces, posteriormente a eso, pues ya vienen otros califatos. O sea, ¿y estos califatos tenían como libro religioso el Corán ya? Claro, el Corán es el libro de los musulmanes. El Corán es la Biblia del Islam. ¿Y fue escrito totalmente por Mahoma? Bueno, supuestamente el Corán lo dictó el arcángel Gabriel a Mahoma. ¿Quiere decir esto que dentro de todo esto hay algo de cristianismo en el Corán? Oh, muchísimo de cristianismo y de judaísmo. Mira, Mahoma quedó huérfano y su tío lo tuvo, como era la tradición en el mundo árabe, lo recogió prácticamente, digamos. Y entonces el tío era un hombre que se dedicaba al comercio de caravanas, o sea, con camellos, viajar a través de la península arábiga, ir a Siria, ir a Palestina, a todos estos lugares y hacer intercambio. Le dio ese trabajo a Mahoma. Y entonces Mahoma entró en contacto con el judaísmo y entró en contacto con el cristianismo, aunque en la península arábiga había tribus judías propiamente, pero los árabes en sí eran politeístas, eran idólatras. Entonces Mahoma, al entrar en contacto con el judaísmo y con el cristianismo, tomó de ambas religiones
y aportó, como es lógico, más, según Gabriel le dictó, y entonces hizo el Corán, que es la base del Islam. Mahoma acepta al judaísmo y al cristianismo, él lo llama los pueblos del libro. ¿Por qué? Porque el origen de todo está en la Biblia, y él lo reconoce. Pero él reconoce la existencia de Jesucristo. Lo reconoce como un profeta, es el profeta anterior a Mahoma. Cristo, Jesús, está visto por los musulmanes como el profeta anterior a Mahoma. Pero a su vez dicen que los cristianos, los cruzados, que es como lo acostumbran a llamarlo, pues han tergiversado la posición y tienen una falsa doctrina. O sea, definitivamente, por un lado lo acepta y los seguidores lo destruyen. No, aceptan a Jesús como profeta, pero que nosotros, los que supuestamente somos cristianos, hemos destruido, hemos distorsionado el mensaje. Y Jesús fue el profeta anterior a Mahoma. El definitivo, el que trae la última verdad, se llama Mahoma para ellos. Este problema, o Mohammed, como le llaman. Cuando tiene esta vigencia tan grande, perdónenme el público porque estoy ronco, señores, en el mundo, los métodos, los objetivos que perseguían esos califatos, esos califas, ¿tiene alguna relación con el individuo este que hoy se llama califa y que está manejando todo este problema? No, perdóname, pero él no se ha llamado califa, no se puede llamar califa. Mira, los califatos en la historia... Pero se habla del califato de ISIS. Sí. Los califatos en la historia han sido 6. Verdaderamente, 2 fueron los verdaderos califatos. Después hubo otros 2 más que fueron califatos, pero mira, el primer califato de todo, es decir, cuando muere Alí, hasta ese momento el califa era escogido de la familia de Mahoma, pero era escogido por los miembros, o sea, por los musulmanes. A la muerte de Alí ya viene una dinastía, ya es una cosa hereditaria, y entonces surge la dinastía Omeya, que tiene su capital en Damasco. ¿Y ese estaba relacionado con Mahoma? Todos los califas tienen que estar relacionados con Mahoma. Entonces, esto termina también, como se pasó en todo el proceso, termina con unos conflictos, unas guerras que eran se exterminaban a la familia. Vienen los abasí, y los abasí exterminan prácticamente a la familia de los omeyas y crean la dinastía de los abasí, que es el segundo califato de los abasí. Uno de los omeyas logra huir, por cierto, la capital de estos señores fue Bagdad. Uno de estos, de los abasí, de los omeyas, logra huir por todo el norte de África y llega a España. Y es el que funda el califato de Córdoba, que es el otro califato que solamente funcionó en España, el califato de Córdoba. Pero posteriormente hay otro califato, más tarde, cuando desaparecen los abasí, surge otro califato que son los fatimí. Los fatimí nacen en Túnez, pero verdaderamente se desarrollan en Egipto. Y por cierto, el personaje más importante de ese califato no fue precisamente ningún califa. Fue un emir del califato que lo nombraron gobernador en Egipto y que fue el más famoso y es el más famoso en la historia, que por cierto era kurdo de raza. Y su nombre fue Salahadín o Saladino, como lo conocemos en español. Y durante el gobierno de 700 años que estuvieron en toda esa área, ¿qué es lo que regía eso? ¿Un califato regía todo? Bueno, no precisamente. Hubo regiones, por ejemplo, el Islam surge como una religión belicista, una religión que conquista por medio de la espada. En el Corán está, la mitad del Corán habla de la guerra y la mitad del Corán habla de la forma de someter a los enemigos. Entonces, en el califato, los califas, por ejemplo, el califato Omeya cubrió una región, el califato Abasí una región un poquito mayor, pero nunca llegaron a cubrirlo todo, porque por ejemplo, estos califas nunca llegaron a tener control sobre Pakistán, nunca llegaron a tener control sobre Afganistán, nunca sobre Filipinas. O sea, hubo muchas regiones, y en el norte de África incluso hubo regiones en las que ellos no tuvieron, o sea, en la región sahariana, donde ellos no tuvieron control. Y los califatos no eran un control absoluto. Pero de todos los califatos que te he dicho, 3 fueron suní completamente, mientras que el califato fatimí era chiita, estaba en Egipto. Y a su vez los califatos perdían poder porque ellos tenían, esos se dividían en los emir, que eran como una especie de gobernadores, y los sultanes que no eran califas, porque eran reyes en diferentes lugares, pero no eran califas, porque no descendían. Eran como señores feudales.
No, eran reyes, pero el problema es el siguiente, que para tú ser califa, tú tienes que venir de la tribu de Quraysh en Arabia, tiene que ser árabe, venir de la tribu de Quraysh en Meca, en la tribu de Mahoma, el califa es descendiente de Mahoma. Entonces, por eso te digo que actualmente ISIS no puede tener un califato, y se ha nombrado un califato, entre comillas, pero no lo puede tener real. ¿Por qué? Porque no tienen califa. Ellos tienen que encontrar un árabe de Quraysh, ¿okay?, que sea el califa. Y de acuerdo con la tradición musulmana anterior a este califato, porque el último califato que existió fue el califato de los turcos otomanos, que no eran árabes ni mucho menos, y por lo tanto no eran califas tampoco, eran verdaderamente sultanes, pero se llamó el califato turco otomano, el imperio otomano, el califato otomano, que terminó cuando Kemal Atatürk, o sea, el fundador de la República Turca, él lo eliminó de hecho legalmente, pero los turcos nunca tuvieron un verdadero califato, porque nunca fueron regidos por un árabe de la región de Quraysh. Okay. Entonces, antes de llegar el califa, según la tradición, tiene que venir el Mahdi. ¿Qué cosa es el Mahdi? El Mahdi es el Mesías. Un Mesías que va a venir a abrir de nuevo el camino y va a señalar al califa. No, que si yo sepa no ha salido el Mahdi, ni nadie que se llame el Mahdi, porque tiene ciertas connotaciones, entre ellas tiene que tener los dientes separados, etc. Y entonces, ese va a ser el que va a señalar de los Quraysh, de la tribu de los Quraysh en Meca, quién es el califa. Por lo tanto, el califato es una organización, pero verdaderamente no es un califato legal desde el punto de vista religioso musulmán. Sin embargo, estamos usando unos métodos peores, no puede ser. Esos métodos fueron usados por esos musulmanes, esos islámicos, en el proceso de controlar el mundo. Sí, claro que sí. El Islam se extendió a base de la espada. En 62 años conquistaron medio mundo, pero a base de la espada. Era la belicosidad de aquellos guerreros del desierto, de aquellos beduinos del desierto. Mahoma supo coger y vertir esa belicosidad en una dirección. Y entonces aquella gente salieron y conquistaron el mundo, dominaron al mundo. O una parte del mundo conocido, ¿no?, de lo que era Eurasia y el norte de África. Ellos lo dominaron. Entonces lo dominaron a base de la espada y lo dominaron con medidas drásticas. Unos califatos fueron más drásticos que otros. Sobre todo cuando ya el califato estaba establecido, ya no usaban tanto la decapitación y la ejecución de los infieles, sino lo que se hacía era que se le ponía un impuesto a los infieles, porque los musulmanes no pagaban impuestos. Entonces lo que pagaban los impuestos eran los otros de otras religiones. Ellos eran terribles con los budistas y con otro tipo de religión. Con la gente del libro, como le llamaban ellos, los pueblos del libro, que son los judíos y los cristianos, ellos eran más tolerantes y lo que hacían era que le cobraban impuestos. Los de esa época. Los de esa época. Y en cuanto a la decapitación, eso era una forma normal de ejecución en esa época. La usó Gengis Khan, la usó Tamerlán. Tamerlán hizo pirámides de cráneo. Y Mahoma propio, el mismo Mahoma, cuando la guerra con Medina, el mismo Mahoma, él lleva adelante la ejecución de 800 judíos de la tribu Banu por decapitación. O sea que la decapitación es algo, era normal antes de Mahoma, pero Mahoma la utilizó y los musulmanes la utilizaron siempre. Bueno, pero la habrá utilizado, pero recientemente en la televisión yo vi un invitado que dijo que en el Corán Mahoma no nombra eso. Bueno, en el Corán, en la Sura 8, en el Corán está que dice a los enemigos de Alá golpearle hasta destruirle el cuello. Bueno, pero este señor dijo que golpearle hasta destruirle el cuello no es lo mismo que pasar al cuchillo. Bueno, yo creo que es peor, porque voy a matar. Pero mira, independientemente de lo que diga el Corán, el que escribió el Corán, por lo menos, por inspiración de Gabriel o por quien quiera, pero el que escribió el Corán fue Mahoma. Y Mahoma, él personalmente dirigió la decapitación de 800 judíos de la tribu Banu. O sea que está aplicada desde el principio. Entonces, no hay duda sobre eso. No, ninguna. Vamos a ir un momentico, un poquitico más a esta organización que está cogiendo fuerza. Si usted me dice que en 60 y pico de años, en aquella época, que no había la tecnología de hoy, que no había las armas de hoy, en 60 y pico años aquella gente llegaron a dominar casi el mundo entero. Imagínese hoy, tenemos entendido que este grupo llamado ISIS tiene todas las armas modernas porque las ha capturado. No. ¿Y de dónde han sacado tanto dinero? Mira. ISIS es
La sombrilla de todas las organizaciones fundamentalistas del Islam es la hermandad musulmana, es la más antigua y de ahí han salido todas.